Cuando el Republic P-47 Thunderbolt rugió por primera vez en los cielos de Europa, los pilotos alemanes no sabían muy bien qué pensar. Acostumbrados a enfrentarse a cazas más ligeros y estilizados, lo que veían ante ellos parecía un gran portón volador. Masivo, pesado y con un fuselaje ancho que lo hacía parecer torpe, fue ridiculizado de inmediato por algunos como un simple granero con alas. Pero lo que al principio parecía un blanco fácil pronto reveló su verdadero rostro, el de uno de los depredadores más formidables de toda la guerra. Su velocidad en picado, su potencia de fuego y su increíble resistencia le ganaron no solo respeto, sino también temor entre los pilotos de la Luftwaffe. Esta es la verdad impactante sobre lo que Alemania realmente pensaba del Thunderbolt. Las primeras impresiones engañaron. El P-47 entró en combate sobre Europa a comienzos de 1943. A simple vista, resultaba difícil creer que un avión tan enorme pudiera funcionar como caza. Pesaba casi el doble que un Messerschmitt Bf-109 o que un Focke-Wulf 190. Y su silueta parecía demasiado voluminosa para los cielos de guerra. Muchos germanos lo descartaron como otra máquina estadounidense sobredimensionada y derrochadora de combustible. Los informes iniciales de inteligencia también lo subestimaron, calificándolo como un aparato incapaz de sostener combates prolongados contra los ágiles interceptores alemanes. Sin embargo, la realidad en combate se encargó rápidamente de desmontar esas ilusiones. En las primeras misiones de escolta a bombarderos que penetraban el espacio aéreo alemán, el Thunderbolt mostró sus cartas ocultas. Cuando los cazas de la Luftwaffe se lanzaban en picado contra las formaciones de bombarderos, los P-47 descendían aún más rápido. Su velocidad en picado no tenía rival. Pronto, los pilotos alemanes descubrieron que perseguir a un Thunderbolt en caída libre era casi un suicidio. Sus propios aviones corrían el riesgo de desintegrarse si intentaban seguirle el ritmo. Peor aún, la potencia de sus ametralladoras era devastadora. Con 8 Browning calibre 50 instaladas en las alas, el Thunderbolt podía destrozar incluso a los robustos Focke-Wulf 190 con ráfagas relativamente cortas. Pilotos que lo habían considerado un avión torpe se asombraban al ver cómo volvía de las misiones con docenas de impactos en el fuselaje, y aún así, seguía volando. El cambio de percepción fue inevitable. Los alemanes comprendieron que el P-47 no intentaba ganar combates de giros cerrados. No necesitaba hacerlo. Podía escalar, lanzarse en picado y soportar daños en un grado que superaba todas sus expectativas. Ese portón volador ya no parecía un chiste. Ahora se veía como un enemigo serio. Detrás de su aparente pesadez se escondía una ingeniería sorprendente. El corazón del Thunderbolt era el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, un motor radial de 18 cilindros que generaba más de 2000 caballos de fuerza. A esto se añadía un sistema avanzado de turbocompresor que le permitía operar a más de 9000 metros de altura sin perder rendimiento. Para los pilotos de la Luftwaffe, aquello era una pesadilla. Sus cazas empezaban a tener problemas mucho antes de llegar a esas altitudes. En vuelo nivelado, el P-47 alcanzaba velocidades superiores a los 690 km por hora, algo inesperado para un avión tan grande, pero su verdadera ventaja estaba en los descensos. El Juke, como lo apodaban los estadounidenses, podía superar fácilmente los 800 km por hora en picado sin perder el control, mientras que los aviones alemanes corrían el riesgo de romperse en pleno aire. Esto permitió a los pilotos estadounidenses dictar los enfrentamientos, atacar desde arriba con ráfagas demoledoras y escapar a velocidades imposibles de igualar. La potencia de fuego fue otro de los aspectos que más impresionó a los alemanes. 8 ametralladoras de calibre 50 descargaban una lluvia de proyectiles capaces de destrozar tanto aviones en el aire como columnas enteras en tierra. No era raro que bastara una sola pasada para reducir un convoy a chatarra, pero quizá lo que más desconcertó a la Luftwaffe fue su capacidad para resistir. Los cazas alemanes estaban diseñados para ser ágiles, pero sacrificaban protección. En cambio, el Thunderbolt estaba construido como un tanque volador. Historias de pilotos que disparaban docenas de proyectiles contra un P-47 y veían cómo este seguía avanzando se hicieron cada vez más comunes. Lo que parecía un gigante torpe se reveló como un rival rápido, fuertemente armado y casi indestructible. La sorpresa técnica fue total. Para los alemanes, el P-47 redefinió lo que significaba ser un avión pesado de combate. Ya no era sinónimo de torpeza, sino de resistencia y potencia. Lo curioso es que llegar hasta allí no fue un camino fácil.
Cuando Republic Aviation presentó el diseño en 1940, incluso dentro de Estados Unidos hubo dudas. El avión era enorme para los estándares de la época, con más de 10 toneladas de peso al despegar. Muchos lo tacharon de impráctico. Incluso dentro de la Fuerza Aérea estadounidense se consideró abandonar el proyecto en favor de cazas más convencionales, como el P-40. Y para empeorar las cosas, los primeros prototipos confirmaban esas sospechas. Los motores se sobrecalentaban, la tasa de ascenso era deficiente y el avión resultaba inestable a grandes alturas. El sistema de turbocompresor añadía aún más peso y complejidad, alejándolo todavía más de los cazas ligeros que dominaban la guerra en aquel momento. Pero la perseverancia de Republic Aviation cambió la historia. Ajustaron el sistema de refrigeración, rediseñaron las tomas de aire y reforzaron la estructura. Poco a poco, el avión dejó de ser un experimento dudoso para convertirse en una bestia aérea. Para 1942, el Thunderbolt ya era un caza maduro, capaz de sobrevivir a donde otros fracasaban. Los alemanes nunca vieron esas dificultades iniciales. Lo único que conocieron fue el resultado final. Un avión pulido y devastador. Para la Luftwaffe, parecía que Estados Unidos había sacado de la nada un nuevo tipo de caza, uno que no buscaba superarlos en giros cerrados, sino en resistencia, potencia y capacidad de ataque. Cuando los Thunderbolt empezaron a volar en masa sobre Europa en 1943, Alemania comprendió que se enfrentaba a un depredador que jugaba con reglas distintas. Los combates aéreos que habían dominado durante años empezaron a cambiar de guión. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que sigue es aún más sorprendente. Cómo el P-47 Thunderbolt convirtió los cielos europeos en su coto de caza y obligó a la Luftwaffe a repensar todo lo que creía saber sobre la superioridad aérea. El verdadero examen para el P-47 llegó en los cielos de la Europa ocupada. Al principio, los pilotos alemanes lo recibieron con la misma confianza con la que habían derrotado a otros cazas estadounidenses. Creían que sus Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190 podrían bailar alrededor de aquel gigante torpe, obligándolo a girar hasta quedar fuera de combate. Pero en la práctica, la historia fue otra. Los pilotos del Thunderbolt no intentaban entrar en combates de giros cerrados. Habían aprendido rápido que esa era la especialidad alemana y la receta para la derrota. En cambio, aplicaban tácticas de boom and zoom. Trepaban a grandes alturas, se lanzaban en picado con velocidades vertiginosas, disparaban ráfagas de sus 8 ametralladoras calibre 50 y luego se elevaban otra vez, saliendo del alcance enemigo antes de que alguien pudiera reaccionar. Pronto, los aviadores alemanes comprendieron lo peligroso de enfrentarse a un P-47 con ventaja de altitud. Perseguirlo hacia abajo era jugar con la propia muerte, porque los cazas alemanes podían desintegrarse si intentaban igualar la velocidad en picado. Intentar seguirlo hacia arriba tampoco funcionaba. El Thunderbolt podía trepar con sorprendente fuerza gracias a su turbocompresor, mientras que los motores alemanes se asfixiaban a esas alturas. El resultado fue que los pilotos germanos comenzaron a enfrentarse a un dilema. Si atacaban a los bombarderos, los Thunderbolt caían sobre ellos como halcones. Si intentaban perseguirlos, quedaban en una posición peligrosa. Muy pronto, las misiones de escolta que antes eran un baño de sangre para los bombarderos estadounidenses se convirtieron en operaciones cada vez más viables gracias a la presencia de los Jacks. Y no solo eso. El Thunderbolt empezó a hacerse famoso también en tierra. Su capacidad para atacar objetivos terrestres con sus 8 ametralladoras pesadas era terrorífica. Convoyes enteros quedaban reducidos a chatarra después de una sola pasada. Líneas ferroviarias, columnas de tanques e incluso posiciones fortificadas fueron barridas por el fuego implacable de aquellos cazas. Los soldados alemanes empezaron a llamarlo con un apodo cargado de miedo. Jabo, abreviatura de Jagdbomber, es decir, caza bombardero. Para quienes estaban en tierra, escuchar el rugido del motor radial del Thunderbolt era casi como una sentencia. Sabían que no solo traía fuego desde el cielo, sino también bombas que podían destrozar carreteras, trenes y puentes en cuestión de minutos. Los informes de inteligencia alemanes empezaron a cambiar su tono. Lo que al principio había sido considerado un trasto pesado e ineficiente, pasó a ser clasificado como un caza de alta velocidad y resistencia que requería extrema cautela.
Ya no se trataba de un avión torpe que podía ser abatido con facilidad, ahora era reconocido como un enemigo letal que podía dictar las reglas del combate. Los testimonios de los propios pilotos alemanes lo confirman. Algunos haces relataban lo frustrante que era enfrentarse a un Thunderbolt. Bastaba con que tuviera la ventaja de altura para que escapar resultara imposible. Incluso disparar contra él era desalentador. Había casos documentados de P-47 que recibían decenas de impactos de cañón y seguían volando, regresando a sus bases envueltos en humo, pero aún en una sola pieza. Comparados con sus cazas ligeros, frágiles ante cualquier impacto serio, el Yuk parecía un monstruo imposible de derribar. Para mediados de 1943, las advertencias eran claras: no subestimar al Thunderbolt. En grupos, coordinando sus ataques en picado, eran aún más mortíferos. Los pilotos germanos entendieron que enfrentarse a una formación de estos cazas significaba exponerse a un ataque relámpago capaz de destruir en segundos incluso a los más experimentados. La moral de la Luftwaffe comenzó a resentirse. Lo que antes era confianza ciega en la superioridad técnica alemana se transformó en precaución y, en algunos casos, en miedo. Muchos pilotos dejaban de perseguir a un Thunderbolt cuando éste se lanzaba en picado, sabiendo que intentar alcanzarlo podía significar la muerte. Al mismo tiempo, el impacto psicológico en las tropas terrestres fue devastador. Los convoyes que antes circulaban con relativa seguridad durante el día comenzaron a moverse solo de noche, sabiendo que la luz del sol traía consigo la amenaza de los Jacks. En el frente occidental, los soldados temblaban al escuchar aquel característico motor radial. Y es que, con sus ametralladoras y bombas, el Thunderbolt podía arrasar columnas enteras en cuestión de minutos. Los estadounidenses habían encontrado en él no solo una escolta para bombarderos, sino también un arma de apoyo táctico insustituible. Y cada día que pasaba, la Luftwaffe se veía más y más presionada. La psicología del combate aéreo también se transformó. Los pilotos alemanes que al inicio de la guerra entraban en combate con seguridad absoluta en sus Messerschmitt y Focke-Wulf empezaron a medir mucho más sus acciones. La presencia de los P-47 imponía un respeto silencioso. Se sabía que podían ser torpes en los giros, pero letales en velocidad y fuego. La estrategia de la Luftwaffe tuvo que adaptarse a marchas forzadas. Los comandantes alemanes comenzaron a reconocer que sus interceptores de corto alcance no estaban bien equipados para lidiar con un enemigo que podía permanecer en el aire más tiempo, acompañar a los bombarderos hasta lo más profundo de Alemania y decidir cuándo entrar y salir del combate. Esa diferencia táctica obligó a repensar no solo las batallas individuales, sino toda la estrategia de defensa aérea. Lo que al principio fue burla se transformó en una amarga verdad. El P-47 estaba inclinando la balanza del poder aéreo. La Luftwaffe se desgastaba tratando de contrarrestar un avión que, con cada misión, demostraba que no solo era resistente y poderoso, sino que también estaba respaldado por la industria estadounidense, capaz de producirlo en masa. El Thunderbolt no era un caza elegante ni un bailarín aéreo. Era un martillo volador, diseñado para golpear con fuerza, resistir los golpes y volver una y otra vez al combate. Para Alemania, se convirtió en el recordatorio constante de que la guerra ya no se definía únicamente por la destreza individual de los pilotos, sino también por la capacidad de una nación de fabricar máquinas imparables. Para finales de 1943, el Thunderbolt había pasado de ser objeto de burlas a convertirse en un enemigo temido. Los informes de inteligencia alemanes ya no lo llamaban granero volador, sino que advertían que se trataba de un caza de alta velocidad, de una resistencia excepcional y que debía ser enfrentado con suma precaución. La Luftwaffe, que había dominado los cielos europeos en los primeros años de la guerra, comenzó a sentir que su ventaja se desmoronaba. Sus pilotos más experimentados reconocían que el P-47 podía ser lento en los giros, pero eso no importaba. La clave era que no necesitaba girar. Podía atacar desde arriba con una velocidad aterradora, descargar sus 8 ametralladoras calibre 50 y desaparecer antes de que alguien pudiera reaccionar. Esa combinación de potencia, resistencia y velocidad en picado obligó a los alemanes a cambiar sus tácticas. Lo que antes era una persecución agresiva y directa se convirtió en un juego de paciencia y cálculo. Muchos pilotos alemanes confesaban en sus diarios que preferían evitar enfrentarse a un Thunderbolt con ventaja de altitud. Sabían que no había manera segura de salir vivos de ese encuentro. El impacto psicológico fue profundo. Pilotos que habían confiado durante años en la superioridad de sus Messerschmitt y Focke-Wulf comenzaron a dudar.
Esa duda, esa pequeña vacilación, era todo lo que los pilotos estadounidenses necesitaban para dominar el combate. En la guerra aérea, la confianza lo es todo, y el Thunderbolt logró arrebatarla. Pero no fue solo en los cielos donde se hizo sentir. En tierra, el Joke consolidó su reputación como una de las armas más temidas por las tropas alemanas. Los ataques a baja altura contra columnas de suministros, líneas de ferrocarril y posiciones fortificadas dejaron una marca imborrable. Los soldados alemanes sabían que un Thunderbolt podía convertir un convoy entero en chatarra en cuestión de minutos. La sola visión de sus alas anchas y su motor rugiendo en lo alto bastaba para sembrar el pánico. El apodo Jabo se volvió universal entre las tropas germanas. No era un simple apodo, era la expresión de un miedo colectivo. Cada vez que se mencionaba, evocaba la imagen de un avión que descendía como un martillo desde el cielo, descargando fuego y destrucción sin tregua. La moral alemana, tanto en el aire como en tierra, se resquebrajaba. La Luftwaffe, que en 1940 había intimidado a toda Europa, se veía cada vez más impotente ante una máquina que parecía imposible de detener. Y mientras tanto, la industria estadounidense producía Thunderbolts en cantidades masivas. Cada vez que un P-47 caía, otro lo reemplazaba casi de inmediato. Alemania, con sus fábricas bombardeadas y su economía de guerra agotada, no podía seguir el ritmo. El cielo se llenaba de estos cazas robustos, que acompañaban a los bombarderos hasta el corazón mismo del Reich. Al final de la guerra, el Thunderbolt había dejado una huella imborrable en la memoria alemana. Para los pilotos de la Luftwaffe, fue el recordatorio de que la valentía y la habilidad individual no bastaban contra una máquina respaldada por la potencia industrial de un país entero. Para los soldados en tierra, fue el símbolo de la destrucción desde el aire, el enemigo que podía aparecer en cualquier momento y reducir todo a ruinas. Su legado fue claro. El P-47 demostró que la guerra aérea ya no se decidiría solo en maniobras ágiles y duelos entre pilotos expertos. Había entrado en juego un nuevo tipo de combate, en el que la resistencia, la potencia de fuego y la capacidad de producción en masa resultaban decisivas. Incluso décadas después, los veteranos alemanes hablaron del Thunderbolt con una mezcla de frustración y respeto. Lo recordaban no solo como un adversario difícil, sino como un símbolo del poder estadounidense para adaptarse, innovar y producir en cantidades imposibles de igualar. Hoy en día, con apenas unos pocos Thunderbolt todavía en condiciones de vuelo, su rugido sigue estremeciendo a quienes lo escuchan en exhibiciones aéreas. Ese sonido no es solo un eco del pasado, sino el recordatorio de cómo un avión al que muchos llamaron torpe cambió el rumbo de la guerra en los cielos de Europa. El P-47 Thunderbolt fue más que un caza. Fue una declaración. Alemania comenzó riéndose de él, pero terminó temiéndolo. No era elegante ni refinado, pero era implacable. Y con su poder, resistencia y fuego devastador, obligó a la Luftwaffe a aceptar una dura verdad, que el dominio de los cielos ya no estaba en sus manos. Suscríbete si te gustó el video y acompáñanos en el próximo capítulo de la historia de la aviación, donde seguiremos descubriendo cómo estas máquinas legendarias cambiaron no solo la guerra, sino el destino de naciones enteras.